Muy buen día a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre el riñón, las cápsulas suprarrenales, las vías excretoras. En primer lugar hablaremos sobre los riñones. Como verán, los riñones tienen cuya función de eliminar la sangre en el exceso de agua, las sales minerales y los desechos del metabolismo de las proteínas, ya que estos devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. Como verán, los riñones se sitúan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral al nivel de las vértebras T12 y L3. Como verán, en el borde medial, es una superficie cóncava de cada riñón, que hay una incisura vertical en el hilio renal, y ya que esta es la entrada a un espacio dentro del riñón y el seno renal. Las estructuras que entran y salen de los riñones son los vasos, los nervios y las estructuras que drenan la orina de los riñones. Las estructuras que salen y entran de los riñones cruzan el seno renal por el hilio renal. El hilio del riñón izquierdo está cerca del plano transpilórico, a unos 5 centímetros del plano medio. El plano transpilórico pasa a través del polo superior del riñón derecho, que se encuentra a unos 5.5 centímetros más abajo que el polo izquierdo, probablemente debido a que su relación está con el hígado. Posteriormente, las porciones superiores de los riñones se sitúan profundamente respecto a las costillas 11 y 12. Los niveles de los riñones se modifican con la respiración y con los cambios de posición del cuerpo. Como verán, cada riñón se encuentra desplazado de 2 a 3 centímetros en dirección vertical durante el movimiento del diafragma. A respirar profundamente, como el abordaje quirúrgico habitualmente de los riñones, es por la pared posterior del abdomen. Es útil tener presente que el polo inferior del riñón derecho está aproximadamente a través del dedo por encima de la cresta ilíaca. En vida, mayormente, los riñones tienen un color marrón rojizo y miden cerca de 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. Superiormente, las caras posteriores de los riñones se relacionan con el diafragma, que estos los separa de las cavidades pleurales y del 12 par de la costilla. Como verán, más inferiormente, la cara posterior del riñón se relaciona con los músculos del psoas mayor medialmente y con el cuadrado lumbar. El nervio y los vasos subcostales y los nervios iliohipogástricos o ilioinguinales descienden en diagonal y atraviesan las caras posteriores de los riñones, como el hígado, el duodeno, el colon ascendente, son anteriores al riñón derecho. Este riñón está separado del hígado por el receso hepatorrenal. El riñón izquierdo se relaciona con el estómago, el vaso, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente. En el ilio, la vena renal es anterior a la arteria renal, que a su vez es anterior a la pelvis renal. Dentro de los nervios renales y una cantidad variable de grasa, cada riñón tiene unas caras anteriores y unas caras posteriores. También presenta unos bordes medial y lateral y unos polos superior e inferior. Sin embargo, debido a la protrusión de la columna vertebral lumbar en la cavidad abdominal, los riñones se sitúan oblicuamente, formando un ángulo entre sí. Por ello, el diámetro transversal del riñón aparece acortado en las vistas anteriores. Por ejemplo, en las radiografías anteroposteriores, el lateral de cada riñón es convexo y en el borde medial es cóncavo en la zona donde se localizan el seno y la pelvis renales. El borde medial indentado
da al riñón un aspecto similar a una judía. Por ejemplo, la pelvis renal es la expansión aplanada y embudo del extremo superior del uréter. El vértice de la pelvis renal se continúa con el uréter. La pelvis renal también recibe 2 a 3 cálices mayores, cada uno de los cuales se divide en 2 a 3 cálices menores. Cada cáliz menor está indentado por una papila renal. El vértice de la pirámide renal desde donde se excreta la orina es en los sujetos, por ejemplo, en los sujetos vivos la pelvis renal y sus cálices suelen estar colapsados o vacíos. Las pirámides y la corteza está asociado formando los lóbulos de riñón. Estos lóbulos son visibles en las superficies externas de los riñones en los fetos y puede seguir apreciándose durante algún tiempo después del nacimiento. Ahora hablaremos sobre el riego arterial y el drenaje venoso de los riñones. Como verán, las arterias renales se originan a nivel del disco intervertebral entre las vértebras L1 y L2. La arteria renal derecha es la más larga porque pasa posteriormente a la vena cava inferior. Característicamente, cada arteria se divide cerca del hilo en 5 arterias segmentarias, que son las arterias terminales, es decir, no se anastomosan significativamente con otras arterias segmentarias, de forma que el área irrigada por cada arteria segmentaria está constituido por una unidad independiente, resecable quirúrgicamente. En el segmento renal, las arterias segmentarias se distribuyen hacia los segmentos de riñón de la forma siguiente. Por ejemplo, en los segmentos superior está irrigada por la arteria segmentaria superior, y en los segmentos antero-superior y antero-inferiormente están irrigadas por las arterias segmentarias antero-superior y antero-inferior. En el segmento inferior, estas arterias se originan en la rama anterior de la arteria renal. En la rama anterior de la rama arteria renal. En la arteria segmentaria posterior, esta está originada en una prolongación de la rama posterior de la arteria renal que irriga en el segmento posterior del riñón. Es frecuente que haya varias arterias renales que suelen entrar en el hilo renal. Puede haber arterias renales estriares procedentes de la arteria renal de la aorta que penetran por la superficie externa del riñón, normalmente en sus polos. Ahora hablemos sobre el drenaje venoso. En el drenaje venoso encontramos a varias venas renales, encontramos a varias venas renales que drenan de los riñones y se unen de forma variable para así formar las venas renales derecha e izquierda. Estas venas se encuentran situadas anteriores a la arteria renal derecha e izquierda. La vena renal izquierda es la más larga. Esta recibe a la vena suprarrenal izquierda. Es la vena gonadal, como diríamos la vena testicular o ovárica izquierda, y una comunicación con la vena lumbar ascendente, y a continuación cruza el ángulo agudo entre la arteria mesentérica superior anteriormente y la aorta posteriormente. Como sabemos, cada vena renal drena en la vena cava inferior. Ahora continuaremos con el drenaje linfático de los riñones. El drenaje linfático de los riñones, a ver un ratito que se muestre. El drenaje linfático de los riñones acompañan a las venas renales y drenan en los nódulos linfáticos lumbares derecho e izquierdo. Significa de la cava, de los nódulos laterales de la cava y de los nódulos linfáticos renales. Eso fue muy cortito. Bueno, ahora continuaremos con la inervación de los riñones. La inervación de los riñones está constituido
Bueno, como bien sabemos, los nervios de los riñones proceden del plexo nervioso renal y están formados por las fibras simpáticas y parasimpáticas. El plexo nervioso renal recibe fibras de los nervios esplénicos abdominopélvicos, en especial del timo. Aquí encontramos el nervio esplénico menor, ya que esto va a inervar junto con el plexo renal, y también encontramos al nervio esplénico de lima, ya que esto van a ser los nervios esplénicos abdominopélvicos que van a irrigar al plexo renal nervioso. Bueno, ya hemos hablado de los riñones, ahora nos toca hablar sobre las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales es de color amarillento en el individuo vivo. Estas se localizan entre la cara superomedial de los riñones y del diafragma, donde están rodeados por el tejido conectivo que contiene abundante grasa perineal. Las glándulas están rodeadas por la fascia renal, mediante la cual se unen a los pilares del diafragma. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales están relacionados con los riñones, ya que esta es una relación muy importante. Como verán, las glándulas suprarrenales están separadas de los riñones por un delgado tabique que forma parte de la fascia renal. La forma y las relaciones de las glándulas suprarrenales difieren en ambos lados. Por ejemplo, en la glándula derecha es más apical. Esta está situado sobre el polo superior. Y respecto al riñón izquierdo, se sitúa anterolateral al diafragma y está en contacto con la vena cava inferior, anteromedialmente, y con el hígado de forma anterolateral. La glándula izquierda, por ejemplo, ahora hablemos sobre la glándula izquierda. La glándula izquierda es de forma semilunar, en media a la mitad superior del riñón izquierdo. Esta se encuentra relacionado con el vaso, el estómago, el páncreas y el pilar izquierdo del diafragma. Como verán, cada glándula suprarrenal tiene un hilio, por el cual las venas y los vasos linfáticos abandonan a la glándula, mientras que las arterias y los nervios entran en ella por numerosos puntos. Los bordes mediales de estas glándulas están a 4.5 centímetros de distancia. De hecho, en esta zona mayormente se hallan, en la zona derecha, izquierda se halla la vena cava inferior, el pilar derecho del diafragma, el ganglio celíaco, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y el pilar izquierdo del diafragma. Estas glándulas mayormente tienen dos partes, la corteza y las médulas suprarrenales. Como bien dije en el recurso, estas glándulas tienen dos partes, la corteza y las médulas suprarrenales. Por ejemplo, las cortezas suprarrenales y las médulas suprarrenales están originados con orígenes embrionarios y tienen unas funciones completamente diferentes. Acá tenemos a la corteza suprarrenal, que es toda esta parte amarillenta, como verán, esta parte amarilla. Esta corteza suprarrenal procede del mesodermo y secreta corticosteroides y andrógenos. Estas hormonas mayormente hacen que el riñón retenga el sodio y agua en respuesta al estrés, aumentando el volumen y la presión de la sangre. También afectan a los músculos y a los órganos como el corazón y los pulmones. Acá tenemos a las médulas suprarrenales. Las médulas suprarrenales es esta parte interna, como verán, esta parte de aquí. Estas médulas suprarrenales
también tiene otra función muy diferente a la corteza suprarrenal. Como verán, la médula suprarrenal es una masa de tejido nervioso invadida por los capilares y los sinusoides que deriva de las células de la cresta neural, y esta está asociada con el sistema nervioso simpático. Las células cromafines de la médula están relacionados con las neuronas ganglionares simpáticas, tanto por su origen como por su función. Estas células secretan catecolaminas, principalmente, que son las adrenalinas. Estas células secretan catecolaminas al torrente sanguíneo en respuesta a los estímulos de las neuronas presinápticas. Las potentes hormonas medulares, la adrenalina y la noradrenalina, activan el organismo preparándolo para la huida o la lucha en respuesta al estrés traumático. También aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que dilatan a los bronquios y modifican los patrones de flujo sanguíneo, preparando al cuerpo para el ejercicio físico. Bueno, como verán, esta corteza suprarrenal y la médula suprarrenal tienen funciones muy distintas. Ahora les presentaré el riego arterial de las glándulas suprarrenales. Como verán, la función endocrina de las glándulas suprarrenales requiere una vascularización abundante. Vamos a encontrar las arterias suprarrenales que se ramifican libremente antes de entrar a la glándula, de forma que 50 a 60 ramas penetran en la cápsula, que cubre toda la superficie de las glándulas. Las arterias suprarrenales proceden de tres fuentes. Tenemos a las arterias suprarrenales superiores. Estas se constituyen de las arterias frénicas inferiores. Luego tenemos a la arteria suprarrenal media. La arteria suprarrenal media se constituye de la aorta abdominal. Luego tenemos a las arterias suprarrenales inferiores. Las arterias suprarrenales inferiores se constituyen de las arterias renales. A continuación hablaremos sobre el drenaje venoso y el drenaje linfático de las glándulas suprarrenales. Bueno, aquí lo tenemos. Como verán, el drenaje venoso de la glándula suprarrenal se realiza con la gran vena suprarrenal. Ahí vamos a encontrar a la vena suprarrenal derecha y a la vena suprarrenal izquierda. La vena suprarrenal derecha es la más corta y drena en la vena cava inferior, mientras que la vena suprarrenal izquierda, es la más larga. A menudo se une a la vena frénica inferior y desemboca en la vena renal izquierda. Bueno, ahora haremos sobre el drenaje linfático de las glándulas suprarrenales. Como verán, el drenaje linfático suprarrenales se originan de un plexo profundo de la cápsula de la glándula y de otro plexo que está en su médula. La linfa pasa hacia los nódulos linfáticos lumbares de las glándulas suprarrenales. De estas salen numerosos vasos linfáticos. Como verán, vamos a tener a los nódulos laterales de la cava, a las venas suprarrenales derechas y a la cisterna del quilio. Pero esta no está asociada con las glándulas suprarrenales, así que no va. Como bien sabemos, la inervación de las glándulas suprarrenales procede del plexo celíaco. Estos nervios esplénicos abdominopélvicos mayor, menor y del limo, por ejemplo, acá tenemos al nervio esplénico mayor y al nervio esplénico del limo. Estos nervios están constituidos principalmente por las fibras simpáticas
presinápticas mielénicas procedentes del cuerno. Significa de la asta lateral de los segmentos de la T10 de la L1 de la médula espinal y atraviesan los ganglios paravertebrales y prevertebrales sin hacer sinosis, para así poder distribuirse por las células cromaafines de la médula suprarrenal. Ahora hablaremos sobre los uréteres. Como bien sabemos, los uréteres presentan dos, uno derecha y uno izquierda. Los uréteres es un largo conducto que sigue en la pelvis renal y se extiende hasta la vejiga urinaria. La pelvis renal está ubicada desde el vértice de la pelvis renal del uréter, que desciende casi verticalmente en sentido inferior y medialmente apoyado sobre la pared abdominal posterior hasta la cobertura de la pelvis. Y una vez en este punto cruza los vasos ilíacos describiendo sinuosidades, cuyas curvas se adaptan a los salientes que forman dichos vasos. El uréter se hunde luego en la pelvis y desciende inferiormente y un poco lateralmente apoyado sobre la pared de la pelvis. Un poco superior a la espina ciática del conducto, esta se incurva y se dirige anterior y medialmente e inferiormente, hasta su desembocadura en la vejiga urinaria. En su conjunto, la dirección de los uréteres es oblicua inferiormente y medialmente, ya que los dos uréteres distan entre sí de 7 a 8 centímetros de su origen. Estas se hallan separadas, como verán, los uréteres se hallan separados solo 2 centímetros en su terminación. Como bien sabemos, cada uréter presenta o mide 25 centímetros de longitud. Cuando se halla vacío, está aplanado de anterior a posteriormente y su espesor parece idéntico en toda su extensión. También esta se ubica inferiormente a su origen, un primer estrechamiento en el cual el diámetro interno del conducto sería de 2 centímetros aproximadamente. Este estrechamiento es denominado cuello de la pelvis renal. Como verán, acá tenemos de la pelvis renal al cuello de la pelvis renal. Este cuello del uréter es inexistente. Sin embargo, también el uréter presenta dos estrechamientos, uno en relación con la abertura superior de la pelvis y el otro en la entrada de la pared vesical. A esta altura el diámetro interno no suele superar a los 3 centímetros. En otras partes el diámetro interno del uréter varía de 3 a 5 centímetros. Ahora hablemos sobre sus relaciones del uréter. Como sabemos, los uréteres presentan 4 porciones. Una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción intramural. En la porción abdominal presenta posteriormente el uréter abdominal, que descansa sobre la fascia ilíaca y el músculo psoas mayor, del cual está separado por una delgada capa de tejido adiposo. Este está cruzado de superior a inferiormente y medialmente lateral por el nervio genitofemoral, que desciende en el espesor de la fascia ilíaca. Como bien sabemos, el uréter presenta un uréter derecha y un uréter izquierda. Bien sabemos que es todo esto. Por ejemplo, en el uréter derecho está cubierto superiormente por la porción descendente del duodeno y por la fascia retroduodenal, e inferiormente al duodeno por el peritoneo y por la fascia del adosamiento del mesocolon ascendente al peritoneo parietal. Luego tenemos al uréter izquierdo. Este uréter izquierdo está cubierto en toda su extensión por el peritoneo y por las fascias de adosamiento que procede de la soldadura del mesocolon descendente con el peritoneo parietal, al igual que la derecha.
Los vasos testiculares u ováricos discurren posteriores a la fase del adosamiento de origen mesocólico. Como sabemos también, los uréteres presentan otra porción, que es la porción ilíaca. En la porción ilíaca, antes de penetrar en la cavidad pélvica, el uréter pasa anteriormente a los vasos ilíacos en la mayor parte de los casos. El uréter derecho cruza la arteria ilíaca externa 1.5 centímetros inferiormente a su origen, mientras que el uréter izquierdo pasa sobre la arteria ilíaca común 1.5 centímetros superiormente a la bifurcación. Luego tenemos a otra porción, que es a la porción pélvica. En la porción pélvica o en la cavidad pélvica, el uréter describe una curva cóncava anterior y medialmente, en la cual se reconocen dos segmentos, uno parietal y otro visceral. Las relaciones de ambos segmentos difieren en el hombre y en la mujer. Luego tenemos a la porción vesical. En la porción vesical es cuando los uréteres penetran en la pared vesical. Estas se encuentran situadas a 4 centímetros de uno del otro, atravesando una pared muy oblicuamente en sentido inferior y medialmente, de tal modo que en su desembocadura en la vejiga urinaria los separa una distancia de aproximadamente 2.5 centímetros. Y luego, los orificios uretales ocupan los ángulos laterales del trígono vesical. Estos orificios mayormente son elípticos y alargados inferiormente y medialmente, y están bordeados superiormente por un repliegue de mucosa vesical y uretal. Por ejemplo, en la mujer se corresponden casi exactamente con la base del triángulo vaginal, y en su trayecto vesical la pared muscular del uréter se une a la vejiga urinaria por medio de numerosas fibras musculares. Ahora hablaremos sobre la irrigación arterial y el drenaje venoso de los uréteres. Como bien sabemos, la irrigación arterial de las arterias renales nacen de manera homogénea de las ramas arteriales para la porción abdominal del uréter, y hay otras ramas menos constantes procedentes de la arteria testicular ovárica y de la arteria abdominal y de las arterias ilíacas comunes. Las ramas se aproximan a los uréteres medialmente y se dividen en ramas ascendentes y descendentes, formando así una anastomosis longitudinal en la pared del uréter. Sin embargo, las ramas ureterales son pequeñas y relativamente delicadas, y su interrupción puede provocar isquemia a pesar del conducto anastomoso continuo que forma. Ahora hablemos sobre el drenaje venoso. Como bien sabemos, las venas que drenan la porción abdominal de los uréteres drenan en las venas renales y en las venas gonadales, ya sea testiculares o ováricas. Ahora hablaremos sobre el drenaje linfático de los uréteres. El drenaje linfático de los uréteres pasan por los vasos linfáticos de la porción superior del uréter. Estos pueden unirse a los del riñón o pasar directamente a los nódulos lumbares. Los vasos linfáticos de la porción media del uréter drenan generalmente en los nódulos linfáticos ilíacos comunes y en los mientras que los vasos de su porción inferior drenan en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, ya sea externo o interno. Ahora hablaremos sobre la inervación de los uréteres. Como bien sabemos, los nervios de la porción abdominal de los uréteres proceden de los plexos renal aórtico abdominal y de los hipogástricos superiores. Las fibras eferentes viscerales conducen sensaciones dolorosas. Esto se produce por una obstrucción y la distensión consiguiente, que siguen a las fibras simpáticas en sentido retrógrado hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales y de los segmentos medulares, desde la T11 y de la L12.
El dolor ureteral suele referirse al cuadrante inferior homolateral de la pared anterior del abdomen y especialmente a la ingle. Hablemos sobre la vejiga. Como verán, la vejiga urinaria es un reservorio en el cual la orina llega por los uréteres, que se acumula en el intervalo de las micciones. Como verán, la vejiga urinaria en el adulto, cuando está vacía, se ubica enteramente dentro de la cavidad pélvica, posterior a la sínfisis púbica y el pubis. Esta rebasa superiormente a la cavidad pélvica cuando está distendida y sobresaliendo en el abdomen. Por ejemplo, en el hombre se sitúa superiormente al suelo de la pelvis y de la próstata, y anteriormente y superiormente al recto y a las vesículas seminales. Pero en cambio en la mujer está situado superiormente al suelo de la pelvis y anteriormente al útero y a la vagina. Ahora veremos la forma y su capacidad y las dimensiones de la vejiga. Por ejemplo, la vejiga urinaria presenta, por lo que hace a forma y sus dimensiones, variaciones que dependen de la cantidad de orina que contiene, del sexo y de la edad. Cuando está vacía, la vejiga urinaria es aplanada de superior e inferior y de anterior a posterior. Esta se apoya sobre la cara posterior de la sínfisis púbica y sobre la parte anterior del suelo de la pelvis, amoldándose a una cobertura que está ahí. Como también veremos, la vejiga urinaria es cóncava posteriormente y superiormente. Muy raras veces la vejiga urinaria es esferoidal. Cuando la vejiga urinaria se llena, su pared posterior se eleva y sus bordes se ensanchan y adopta una forma ovoide, cuyo extremo grueso se dirige posteriormente e inferiormente. La capacidad de la vejiga urinaria es muy variable. Por ejemplo, en el cadáver se puede inyectar sin desgarrar la pared vesical de 1 litro a 1 litro y 200 mililitros de líquido en el sujeto vivo. En el sujeto vivo, la capacidad máxima alcanza de 2 a 3 litros si la represión se produce lentamente. La cantidad de orina que contiene su vejiga urinaria cuando se presenta es el deseo de orinar. Este también varía entre 150 a 500 centímetros cúbicos por el término medio, que equivale a 300 centímetros cúbicos. Por ejemplo, en la mujer la vejiga urinaria es marcadamente más ancha que en el hombre y se admite que su capacidad es un tanto mayor. Pero en el niño recién nacido la vejiga urinaria es alargada de superior e inferiormente. Esto adopta una forma periforme de extremidad gruesa inferior, que se sitúa posteriormente a la pared abdominal y enteramente en el abdomen. Pero a medida que el sujeto avanza en edad, esta se sumerge de forma gradual en la cavidad pélvica, al mismo tiempo que su parte superior se retrae y después se oblitera, a la vez que el uraco se alarga inferiormente. Por ejemplo, en las relaciones tenemos a la vejiga urinaria vacía. En la vejiga urinaria vacía se distinguen una cara superior, una cara antero-inferior y una cara postero-inferior, o fondo de la vejiga urinaria. En la cara superior, esta cara es cóncava superiormente y triangular. El vértice se orienta anteriormente y a los 3 lados, que están constituidos por los bordes laterales y posterior al órgano. Luego tenemos a la cara antero-inferior. Este es un espacio retropúbico. La cara antero-inferior es convexa y se orienta inferiormente y anteriormente. Esta se encuentra unida a la pared anterior de la pelvis por medio de 2 fuertes haces fibrosas y musculares lisos denominados ligamentos pubo-prostáticos en el hombre o ligamentos pubo-vesicales en la mujer.
Estas se encuentran en extensión desde su parte inferior hasta la porción inferior de la cara posterior de la sínfisis púbica y del pubis. Luego vamos a tener a la cara posterior inferior. La cara posterior inferior está orientada inferiormente y posteriormente, al igual que los precedentes. Esta cara posterior inferior es triangular y el vértice del triángulo está marcado por el orificio interno de la uretra. La base está constituido por el borde posterior de la vejiga urinaria y las relaciones de esta cara mayormente es distintas entre el hombre y la mujer. En esta imagen mostramos a una vejiga urinaria vacía y a una vejiga urinaria distendida, pero quiero mostrarles de la vejiga urinaria distendida. Cuando la vejiga urinaria se llena, todas sus paredes se distienden, pero solo las uniones de las paredes anteroinferior y superiormente y las laterales presentan modificaciones no notables. Como verán, estas se encuentran en una extensión. Estas mayormente en la vejiga urinaria distendida se encuentra por las paredes anteroinferior y superior. Como resultado del crecimiento de la pared anterior, el punto de implantación del uraco se eleva tanto más superiormente a las sínfisis púbicas cuanto más distendida esté la vejiga urinaria. Sin embargo, la pared superior se distiende más rápidamente que la pared anteroinferior y la vejiga urinaria se dilata sobre todo superiormente y posteriormente. Vamos a tener a las paredes laterales. En las paredes laterales sucede que cuando la vejiga urinaria se distiende, sus bordes laterales se transforman en caras que, al elevarse superiormente al suelo de la pelvis, atraen el peritoneo de las paredes laterales de la pelvis menor para así poder revestirse con él. El conducto deferente arrastrado por el peritoneo al cual se adhiere se aplica también sobre la pared vesical y cruza la arteria umbilical, pasando lateralmente y superiormente a esto. Ahora les voy a mostrar riego arterial y el drenaje venoso. Hablaré sobre el riego arterial de la vejiga. Como sabemos, la vejiga urinaria está irrigada a cada lado, inferior y lateralmente, por la arteria vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna media. También presenta unas ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y de la arteria del conducto deferente en el hombre y por las arterias uterinas y vaginales en la mujer. Inferior y anteriormente por la arteria vesical anterior presenta la rama de la arteria pudenda interna y superiormente por las arterias vesicales superiores que nacen de la arteria obturatriz y de la porción permeable de la arteria umbilical. Ahora les hablaré sobre el drenaje venoso de la vejiga. Como sabemos, las venas de las paredes vesicales desembocan a una red densa venosa. Las venas de esta red vierten su contenido anteriormente en la parte anterior del plexo venoso prostático, a los lados en los plexos venosos vesicoprostáticos y posteriormente en el plexo venoso seminal. Las venas eferentes principales de estos plexos venosos y de las venas vesicales son tributarias de las venas ilíacas internas y de las venas ilíacas externas. Vamos sobre el drenaje linfático de la vejiga. El drenaje linfático de la vejiga sucede que cuando los vasos linfáticos de la vejiga urinaria se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos externos, en particular a los elementos de los grupos intermedios y medial. En ocasiones se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos internos o a los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Unos y otros están frecuentemente interrumpidos por los nódulos linfáticos paravesicales. Por último, los vasos linfáticos están originados en la proximidad del cuello de la vejiga urinaria
Estas se dirigen posteriormente y superiormente, terminando en los nódulos linfáticos del promontorio. Ahora hablaremos sobre la inervación de la vejiga urinaria. En los nervios proceden de los nervios sacros tercero y cuarto, en parte directamente, pero sobre todo por medio del plexo hipogástrico inferior, que aporta también fibras del simpático. Bueno, eso fue algo corto sobre la inervación de la vejiga, pero lo más importante es la inervación del plexo hipogástrico inferior. Con esto estaría concluyendo mi presentación sobre el riñón, sobre las cápsulas suprarrenales y sobre las vías excretoras. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya servido. Gracias.